Bueno, buenos días. Estábamos negociando el tiempo porque estábamos hablando Nuria y yo antes de subir que no pensábamos hablar menos de la hora que estaba previsto. Así que si se descoloca el desayuno, terminamos a la hora de la merienda, todas estas cosas. Bueno, buenos días. Disculpadme porque veis que parece que he desayunado ranas o no sé qué he desayunado. Para mis amigas sordas, para Alba, sí, y las amigas que estén en la sala que yo no conozca. Bueno, también estoy contenta porque yo he trabajado 3 años en esta casa y entonces me ha hecho ilusión volver, que parece que ¿no? esa ruta que hacía todos los días en la línea 3, estoy muy feliz de estar en la Fundación 11 y en una casa como esta, ¿no? Yo creo que sí, estos 2 días, además de aprender, es la alegría también de compartir con mujeres a las que queremos, mujeres a las que respetamos, verlas así en vivo y en directo, ¿no? Y ver que además de todo lo que saben son mujeres a nivel personal, además mujeres estupendas, amigas, y por lo tanto es una doble alegría. Y yo estoy especialmente contenta con compartir mesa con Nuria Varela. Yo creo que Nuria no necesita presentación, pero hay algo que siempre recomendamos en todos los espacios públicos, que es que aunque sean amigas, las conozcamos, no podemos decir, hola, está aquí Nuria, todas la conocemos y empezamos, ¿no? Yo creo que siempre hay que hablar de las personas que estamos en los espacios públicos y que es una forma de empoderarnos y una forma de tomar posesión de los espacios y por lo tanto no dar por sabido que todas conocemos la vida de todo el mundo. Por eso voy a leer un poquito, muy resumido, pero sí un poco del enorme currículum de Nuria Varela. Es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, máster universitario en Estudios Interdisciplinares de Género y máster en Género y Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres, ambos por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es tertuliana política en la cadena SER, columnista del diario La Marea y directora de la editorial Hotel Papel, de la que es socia fundadora y que está especializada en libros infantiles para crecer en igualdad sin guerreros ni princesas. Yo os lo recomiendo encarecidamente. Además tiene unas biografías de mujeres extraordinarias pensadas para contarlo a los niños y a las niñas desde pequeña. Acaba de presentar, que lo he visto en Facebook ayer, una colección que se llama Corazonadas, ¿no? Los libros de las emociones. Yo creo que ese tipo de trabajos hay que darles la máxima difusión y poderlos incorporar a nuestras organizaciones, porque creo que el futuro de la desigualdad, para que desaparezca, es empezar de cero a 3, de 0 a 6, que es lo que hace Marina Subirach ahora en las escuelas infantiles. Bueno, os recomiendo todo lo que conocéis de Nuria, más toda esta parte de Hotel Papel. Fue la primera directora del Gabinete del Ministerio de Igualdad en 2008 y al año siguiente nombrada asesora de la ministra. Anteriormente reportera del Grupo Z durante 22 años, especializada en conflictos bélicos y crisis internacionales como la guerra de Irak, el Afganistán de los talibanes, la guerra de Bosnia, el sitio de Sarajevo, el golpe de Estado en Rusia, la matanza de Acteal en Chiapas, México, la Revolución Naranja en Ucrania, la situación en Libia o los feminicidios en Ciudad Juárez. Entre sus publicaciones destacan el libro Íbamos a ser reinas, de 2002, donde analiza la violencia de género y las complicidades que la sustentan. En 2005 publicó su segundo libro, Feminismo para principiantes, que yo creo que ese es un bestseller, que recomiendan ya en todas las universidades, ¿no? De toda la bibliografía. Empieza siempre por Feminismo para principiantes, de Nuria Varela, ¿no? A mí me lo han dicho algunas amigas de la Universidad, Isabel Tajahuerce y todas estas cosas. Que acaba de volver a las librerías en su 4ª edición. En diciembre de 2002 publicó su último libro, La voz ignorada, Ana Orantes y el fin de la impunidad. En él, al tiempo que rinde homenaje a Ana Orantes, hace un repaso de la lucha contra la violencia de género en España en los últimos 15 años. Como voluntaria ha trabajado en comunidades exguerrilleras de El Salvador, como brigadista en Nicaragua, o siendo miembro de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos en Chiapas.
miembro fundadora de la Red Internacional de Mujeres Periodistas, de la Plataforma de Artistas contra la Violencia de Género y de la Coordinadora Estatal de la Marcha de Mujeres del año 2002. Desde marzo del 99 participa en congresos nacionales e internacionales como ponente experta en política de igualdad, violencia de género, feminismo y medios de comunicación. Seguramente que la parte esta que tiene de reportera de guerra y todo esto se conoce mucho menos, pero yo creo que también es lo que hace que Nuria sea como es. Y recientemente nombrada coordinadora de la Secretaría de Igualdad del Partido Socialista Obrero Español, cargo recién estrenado que por eso no me lo han puesto en el currículum. Bueno, yo creo que ya solo queda que te escuchemos, Nuria. Bueno, mil gracias, buenos días a todas, a todos. Es lo que tiene estar entre amigas, que te hacen estas presentaciones como la que acaba de hacer Rosa, y la verdad es que se la agradezco mucho. Y también deciros que no es una frase hecha, es un placer estar aquí. Es un placer estar con la Federación de Mujeres Progresistas en esta casa de la Fundación 11 y con tantas amigas y tantas maestras en el público para hablar de micromachismos, aunque yo me los voy a llevar a mi terreno y como habéis visto en el programa, el título de la conferencia va a ser La nueva misoginia, porque los micromachismos efectivamente no son chiquitos. Son grandes problemas, son las maniobras interpersonales que utilizan los varones para no perder poder en sus relaciones con las mujeres. Y si lo sacamos del ámbito personal, del ámbito de pareja, yo creo que llegamos a la idea de misoginia y a esa nueva misoginia. Ahora veremos qué tiene de nueva. Pero a mí me interesaba mucho hablar de esto porque creo que estamos viviendo una especie de simulacro y que es importante que cojamos como un bisturí y empecemos a analizar la realidad desde todos los puntos de vista. Y también porque creo que el análisis de circunstancias lo compartimos todas, ¿no? Lo acabamos de escuchar y el resumen es muy compartido. Hay un freno a la igualdad y la situación está muy difícil. Estamos enfrentando situaciones de retroceso, pero entonces yo creo que no nos podemos quedar ahí. No podemos quedarnos en el análisis de la situación, tenemos que empezar a ser mucho más exigentes y tenemos que empezar a plantear soluciones como siempre, ¿no?, ante esta realidad tan dura. Yo comencé a trabajar en esta idea de la nueva misoginia cuando escuché a Celia Amorós decir que debemos entender el sentido de las nuevas misoginias de la era global, como la que nos ha llevado a los crímenes de Ciudad Juárez. La misoginia a nivel global, decía Celia, está produciendo verdaderos espantos. Y como yo creo que Celia siempre tiene razón, y efectivamente la referencia a Ciudad Juárez que ella hacía era muy exacta, porque en Juárez, como acaba de decir Rosa, yo lo conozco bien, asesinan a centenares de mujeres, lo sabemos, y a otros muchos centenares que no sabemos, que no tenemos ni idea, que están dentro de crímenes en ámbitos mucho menos públicos que ni siquiera llevamos la cuenta. Pero, además, la misoginia, el odio hacia las mujeres se palpa, se nota, se respira, se vive en esa ciudad y en otros muchos lugares del planeta. Mirad, la semana pasada participé en una mesa que organizaba Amnistía Internacional alrededor de una película, La bicicleta verde, que si alguna no la ha visto, por favor, tenéis que verla, ponerla ahí como señalada en la agenda, que es la primera película que hace una mujer en Arabia Saudita. Como os imagináis por el título, es la historia de una niña que quiere una bicicleta verde, pero la quiere de verdad, con todas sus fuerzas, y es capaz de hacer cualquier cosa es como aprenderse el Corán, por ejemplo, aunque no le sirva para nada, para conseguirla. ¿Y por qué digo que os recomiendo esta película? Porque, bueno, tiene muchísimos aspectos de interés, pero uno especial es el aprendizaje de la sumisión. En la película, en cada imagen, vamos viendo cómo esta niña va recibiendo los mandatos de género. La obligación de obedecer y dejarse maltratar, ese es el mandato que tiene por parte de la escuela, de la familia, de la sociedad, de las organizaciones religiosas. Todo lo que la rodea es una enorme estructura patriarcal que consolida el poder masculino. Pero bueno, regresando a Celia Amorós, ella se refería a Ciudad Juárez como un destino, es decir, como la consecuencia de un fenómeno nuevo, y ahora veremos, como os digo, cuánto tiene de nuevo, pero sin duda es letal.
La violencia, especialmente la violencia extrema, la que mata, la que asesina, es una forma de manifestación más evidente, es la más explosiva de la misoginia, pero la violencia se manifiesta, como sabemos, de muchas maneras y sobre todo, un aspecto importante, se retroalimenta, porque la violencia de género en realidad o en el fondo es un menosprecio, es una denegación de reconocimiento. El menosprecio lleva a esa falta de reconocimiento. Por ejemplo, cuando estamos hablando de violencia sexual, que es un tema que ha estado de actualidad en los últimos meses, lo que recibimos aquí y en todas las partes del mundo es el mandato de autoprotegernos, ¿no? Frente a la violencia sexual que recibimos, tenemos que autoprotegernos. Bueno, pues pretender acabar con la violencia sexual limitando la libertad de las mujeres es exactamente igual que acabar con un fuego echando gasolina en vez de agua. Porque precisamente en los lugares donde menos libertad y menos derechos tienen las mujeres es donde más violencia sufren, y a la inversa, en los lugares donde más libertades y más derechos disfruten las mujeres es donde menos violencia. Yo qué sé, los ejemplos extremos, Suecia y Afganistán. Obviamente una mujer en Afganistán es violentada física, sexual y de todas las formas posibles continuamente porque no es reconocida como sujeta de derechos, ¿no? Pues en ese contexto, el que decía que el menosprecio que lleva a la falta de reconocimiento es el que se produce la violencia de género individual, la que ataca directamente a cada una de nosotras y que además no recibe una respuesta de la sociedad, y ahí es donde enlazamos con los micromachismos, porque mayoritariamente se justifica o se minimiza esos hechos en vez de enfrentarse a la realidad social de la desigualdad, que es la que facilita y proporciona y alimenta esta violencia. Por ello, la violencia de género ha sido un instrumento fundamental en la construcción misma de la desigualdad de la cultura patriarcal y de su perpetuación a lo largo del tiempo. Como decía antes, la retroalimenta. La sumisión histórica de las mujeres solo se ha conseguido gracias a la violencia. Ninguna otra cosa, ni la educación, ni las iglesias, ni las leyes, nada hubiese conseguido la sumisión histórica si no hubiese sido el ejercicio de la violencia. Y el patriarcado tira de la violencia cuando la necesita. Violencia en todas sus manifestaciones, física, sexual, verbal, simbólica y psicológica. Hace unos meses, otra recomendación, lo siento, leí una novela que se titula Americana, así con la A larga al final, con una H, de una escritora nigeriana que se llama Chimamanda Ngozi, y es una novela que también os recomiendo porque es muy interesante, especialmente por la reflexión que hace su autora sobre el relato único, sobre qué ocurre cuando solo tenemos una historia. Básicamente la tesis de Americana es que cuando solo tenemos una historia se convierte en la historia, es decir, en la única. Por lo tanto, la damos por buena porque es lo único que conocemos. Y sobre esa versión, sobre esa única versión, construimos un mundo plagado de tópicos y estereotipos. Ella lo relata referido a África y explica que si nos atenemos al relato único, África es un continente lleno de gente pobre e inculta, ¿no? Sin embargo, junto a esa realidad, junto a esos millones de personas pobres que viven en África, también existen millones de personas felices que han tenido infancias felices, que estudian, que trabajan y que no viven metidas, inmersas en la pobreza, como es su propio caso. Ella es una mujer nigeriana que está haciendo un posgrado en una universidad norteamericana, que escribe un blog y añade una pregunta crucial a esta reflexión. No solo es la historia única, sino ella pregunta: ¿quién tiene la capacidad, quién tiene el poder para contar esa única historia? Por ejemplo, Estados Unidos ha tenido el poder, la capacidad de contarnos su propia historia, que hubiese sido muy distinta si lo hubiesen podido contar los indios originarios de su tierra. Nos está pasando algo parecido ahora. Estamos escuchando la historia de la migración de este lado del estrecho. Pero ¿cómo es la historia de las migraciones desde el otro lado del estrecho? No la conocemos, no existe esa historia porque no tienen el poder de contárnosla, de hacérnosla llegar. Pues eso exactamente es lo que ocurre con la historia de las mujeres. Si nos atenemos al relato único, al relato oficial, solo nos cuenta la historia de los hombres trasvestida en la historia de la humanidad. Parece que las mujeres apenas hemos participado en ella y que además la vida que tenemos ahora es un producto natural, del desarrollo natural de la historia, del paso del tiempo, ¿verdad?
Yo creo que todas hemos escuchado eso. Bueno, esas cosas ahora ya no pasan, la sociedad ha cambiado, es cuestión del paso del tiempo, no os pongáis muy pesadas. Bueno, es absolutamente falso. Ninguno de los derechos que tenemos las mujeres actualmente nos han sido regalados ni han sido fruto del paso del tiempo. Ninguno ha llegado con la modernidad. Ha habido que pelearlos uno a uno. Y como hemos vivido los últimos meses, incluso algunos que considerábamos, como los derechos sexuales y reproductivos y el aborto, algunos que considerábamos ya inamovibles o conquistados, hemos visto cómo se pueden volver atrás y revertir la situación con demasiada facilidad. En realidad, la nuestra es una historia de una reapropiación de lo que nos habían robado. ¿Y en qué página estamos ahora? Bueno, pues yo creo que ahora somos espectadoras de excepción, como os decía al inicio, de un tremendo retroceso en políticas de igualdad y un tremendo retroceso en derechos y libertades. Estamos viviendo una fuerte reacción patriarcal, un verdadero rearme de una alianza que para las mujeres siempre ha sido muy dañina, del capitalismo con el patriarcado. Y esto no es teoría. Todos y todas las que estamos aquí hoy sabemos que es la realidad que nos golpea día tras día. Son nuestros problemas reales. Porque estamos sufriendo un cambio de modelo económico que necesariamente trae consigo un cambio de modelo social. Los recortes del estado del bienestar, su desaparición, ese camino económico que está haciendo cada vez mayor la brecha, empobreciendo a los más pobres, solo se pueden hacer sobre el trabajo gratuito de las mujeres. El capitalismo no puede subsistir sin ese trabajo gratuito y el destrozo del estado del bienestar nos cae sobre nosotras. Lo estamos viendo, como os decía, todos los días. No se pueden suprimir las guarderías o suprimir los programas de 0 a 3 o los comedores escolares o los cuidados, toda la ley de dependencia, si nosotras no hacemos ese trabajo. Y no es cierto que sea un trabajo compartido. Todos los datos, todos los indicadores, todas las estadísticas nos demuestran que ese trabajo está en el 90% prácticamente sobre las espaldas de las mujeres. Estamos volviendo a sostener sobre nosotras, sobre nuestro tiempo y nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestras carreras profesionales, todo el estado del bienestar que ya no existe. Y sin embargo, esa realidad no está en la primera página de los periódicos. Precisamente ahora que tenemos un momento hiperpolitizado, donde parece que todo el mundo a todas horas estamos hablando de la crisis, de la economía, de la política, de la situación en la que estamos, de nuevo ese relato está silenciado. ¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo? Yo me imagino que Ana de Miguel ayer lo explicó con absoluta brillantez, ¿no? Yo voy a mirarlo desde otro ángulo. Desde el ángulo de que tiene que ver con los micromachismos. En torno a las mujeres crece una gran selva de mitos. La desigualdad es tan irracional, es tan indefendible en las sociedades modernas del siglo XXI que es necesario apelar a lo irracional y naturalizarlo. Y para conseguirlo el patriarcado utiliza muchas herramientas, pero especialmente lo que llamamos la violencia simbólica. ¿Qué es la violencia simbólica? No es un tipo de violencia más, como la física, o la psicológica o la económica. Es un continuo de actitudes, de gestos, de patrones, de machismos, de micromachismos, de conductas, de creencias, cuya conceptualización permite comprender la existencia de la opresión y la subordinación. Esta violencia simbólica es la que sostiene el maltrato y lo perpetúa, y está presente en todas las formas de violencia, garantizando que sean efectivas. A mí me gusta mucho la idea de ver la violencia simbólica como una argamasa, ¿no? Como eso que sostiene y da sentido a la estructura jerárquica de la sociedad. Es una violencia muy sutil, que prescinde de justificaciones, se impone como neutra y no precisa de discursos que la legitimen. Es un orden social que funciona como una inmensa máquina simbólica. Y es esta violencia la que convierte en natural lo que es un ejercicio de desigualdad social. Y precisamente por ello oponemos poca resistencia. ¿Cuáles son los instrumentos de la violencia simbólica? Son muchos, pero yo solo quiero hablar de uno esta mañana. Quiero hablar porque tiene relación con los micromachismos sobre el estereotipo, que es uno de los instrumentos más recurrentes de la violencia simbólica. Que es un estereotipo es la generalización de las atribuciones sociales sobre una persona porque pertenece a un grupo.
blancos, negros, gitanos, andaluces, ¿no? El pertenecer a un grupo te da, según los estereotipos, unas atribuciones. En el caso de los estereotipos que sufrimos las mujeres, los estereotipos machistas son tremendamente dañinos. Voy a poner un ejemplo muy fácil. Si yo digo suegra ahora mismo, todo el mundo, todo el auditorio se tiene claro a qué tipo de mujer me estoy refiriendo, al margen de cómo sean las suegras del mundo. Da exactamente igual, que serán variadas como lo somos las mujeres, ¿no? Pero tú dices suegra y ya está, ya tenemos el imaginario en todo el auditorio, ¿no? Ese es el poder de los estereotipos, que son compartidos por todo el mundo y que como mecanismos de comunicación la hacen muy ágil, muy fluida, porque no necesitas explicar nada. Dices una palabra y ya lo que quieres transmitir ya lo has hecho. Bueno, pues esa violencia simbólica a través de muchos instrumentos, pero sobre todo a través de estereotipos, se concreta en una serie de mandatos que están bien diferenciados según el género y que para las mujeres, por eso cuestionaba cuando ponemos nueva misoginia, nuevo machismo, cuando ponemos nuevo delante, por eso lo cuestiono, son exactamente iguales. Ese es el peligro del patriarcado, que permanecen inmutables a lo largo del tiempo. Mirad, a mí me gusta mucho la idea del patriarcado como un vampiro. Es un monstruo peligroso que no muere ni envejece, que se mantiene incluso tremendamente atractivo y seductor a través de los siglos, siempre que no le dé la luz del día, ¿no? Y muestre su verdadera naturaleza. Y la fuerza del patriarcado, como la de los vampiros, reside en que la gente no cree en él. No creemos que existe, no está en nuestros análisis, como os decía antes, no está en las primeras páginas de los periódicos, ni en las horas y horas y horas de televisión alrededor de la crisis, de la situación política y de la realidad que soportamos. Bueno, pues el patriarcado del siglo XXI, por supuesto, ese vampiro se reviste, se maquilla de modernidad. Un ejemplo, lo que ha ocurrido estas últimas semanas en torno a la maternidad, ¿no? Yo creo que es un ejemplo claro de ese patriarcado moderno. Como sabéis, Apple y Facebook han anunciado que financian la congelación de óvulos a las empleadas que lo soliciten. La justificación, aumentar el número de mujeres en Silicon Valley. La realidad, evitar que las mujeres sean madres en su época más productiva, con 20 o con 30 años, y posterguen su maternidad, no sé, me imagino que hasta los 60 o 65, ¿no? Eso, si pueden ser, como dice Rosa, madres y abuelas a la vez. Me gusta especialmente cómo lo describe esta situación del nuevo patriarcado, de ese patriarcado que no muere, cómo la describe Belén Milán, la presidenta de la PINAN. Ella dice: hoy una mujer puede manejar 5 idiomas, tener 3 máster, 2 carreras y un útero. Lo que se valora para su competencia laboral es el útero, ¿no? Es verdad, hace años la disculpa era que las mujeres no estábamos preparadas. ¿Cómo ha mutado el patriarcado al siglo XXI? Ya estamos preparadas. Es más, estamos mucho más preparadas, porque todos los indicadores en las universidades sabemos que están llenas de mujeres y con buenos expedientes, ¿no? ¿Cómo ha mutado? Volvemos otra vez a sacar del congelador, ¿no? Como el siglo XIX, como en el siglo XX, la maternidad y la ponemos encima de la mesa. Esa es la excusa hoy, ¿no? Porque en los últimos años, además, la voracidad de este sistema económico, ¿no?, que globalizado y corrupto, también practica un aspecto muy interesante, que es la malversación de los conceptos. Cuando hemos estado inmersas en esta polémica sobre la maternidad, escuchábamos cosas como, por ejemplo, utilizar en estos procesos de expulsión de mujeres del mercado laboral, oíamos utilizar la palabra conciliación. No sé si recordáis el concejal de Madrid que echó de su trabajo a una trabajadora porque decía textualmente: yo lo respeto, pero ella elige conciliar. Conciliar no es irse a casa. Es todo lo contrario. Fijaos la malversación de los conceptos. Conciliar se supone que está acuñado como un término que permite o que intenta permitir tener una vida personal, una vida familiar y una vida laboral. Sin embargo, se utiliza una vez más para el cuidado. Ella elige conciliar, es decir, ella elige solo la vida personal. Y todo esto ocurre, como os decía, porque los mandatos de género continúan inalterables. Entonces, ¿en qué consiste esta nueva misoginia?
Yo no estoy muy segura de haber conseguido explorarla a fondo o haber llegado a sus raíces, pero sí me gustaría alertar, centrar la atención ante lo que algunas autoras han venido a llamar el sexismo sutil, ¿no? Un sexismo moderno que se materializa básicamente en 3 puntos: en la negación de la discriminación que padecemos las mujeres, en el antagonismo hacia las demandas de las mujeres y en la falta de apoyo a las políticas diseñadas para modificar la situación de desigualdad. Tenemos miles de ejemplos de estas 3 formas de la nueva misoginia. Yo voy a poner uno en su versión positiva, ¿no? Para no incidir siempre en la cara negativa. Hace un par de años podíamos leer una noticia en la que por fin una sentencia reconocía la discriminación indirecta, es decir, la que supone una norma o práctica aparentemente neutros, pero que en la realidad afecta negativamente a las mujeres. Es decir, la discriminación sutil, que es la que se utilizan en las democracias modernas, en las nuestras, para ocultar el machismo. La discriminación indirecta está reconocida, por cierto, en la Ley de Igualdad. La noticia contaba que el Tribunal Europeo de Justicia consideraba discriminatorias las condiciones de acceso a una prestación contributiva, a una pensión de jubilación, porque dejan casi sin opción de recibirla a los trabajadores a tiempo parcial. Este organismo utilizaba la discriminación indirecta para probar la diferencia de trato. Como las mujeres ocupamos la inmensa mayoría de los puestos a tiempo parcial, las trabas que les impone la ley para conseguir esta pensión suponen en la realidad una discriminación por razón de sexo. No es una norma neutra, es una norma que incide especialmente en las mujeres. Bueno, la justicia respondía al caso de una mujer, de Isabel Elval, que era una limpiadora a tiempo parcial durante 18 años, que solicitó su pensión con 66. Fijaros, la sentencia dice textualmente que según el cómputo de la ley española, Isabel tendría que trabajar 100 años, 100, para acreditar la carencia mínima necesaria de 15 años que le permitía el acceso a una pensión de jubilación de 112,93 euros al mes. Sexismo sutil. Bueno, la sentencia del Tribunal de la Unión Europea también ponía de manifiesto la burla que se hace en España con los informes de impacto de género, por ejemplo. Sabéis que desde hace ya muchos años, creo que desde el 2003, son obligatorios para todas las leyes y todos los decretos que se aprueben. Bueno, pues sistemáticamente se despachan como neutros o favorables. Un ejemplo yo creo que es el más sangrante. El proyecto de contrarreforma de la ley del aborto tenía un informe favorable para las mujeres, un informe de género favorable. Y creo que los presupuestos generales de este año tienen un informe neutro, me parece. Aunque lleven un recorte de un 33% en materia de igualdad y creo que llevamos un 22% de recorte en violencia de género en esta legislatura. Todo eso es sutil, o al menos maquillado o enmascarado, yo no sé cómo llamarle, pero es dañino, que es lo que me importa, ¿no? Descubrir cómo los mecanismos son numerosos, son variados y sobre todo son dañinos. Pero además no ha desaparecido lo evidente. ¿Qué es lo evidente? Que la violencia contra las mujeres, la violencia de género, lejos de desaparecer, es un fenómeno imparable en plena expansión. Y a pesar de que aún se dispone de información muy escasa, muy fragmentaria, de que las cifras disponibles son insuficientes y además no son homologables entre los diferentes países, las magnitudes de la violencia de género en el mundo son escalofriantes. Los crímenes de honor, la mutilación genital femenina, las violaciones, la violación como arma de guerra, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, las bodas de niñas o lo que algunas autoras han denominado genocidio refiriéndose al aborto selectivo de niñas o infanticidios de recién nacidas en algunos países de Asia, son solo algunos ejemplos. Fijaros, existen en todo el mundo, según Naciones Unidas, entre 113 y 200 millones de mujeres demográficamente desaparecidas. Cada año, entre 1,5 millones y 3 millones de mujeres y niñas pierden la vida como consecuencia de la violencia o el abandono por razón de su sexo. Como publicó hace años The Economist, que no es un medio para nada sospechoso de parcialidad, cada periodo de 2 o 4 años el mundo aparta la vista de un recuento de víctimas equiparable al Holocausto de Hitler.
Si en vez de cifras hablásemos de personas y si sustituyésemos esas estadísticas por los detalles de sus vidas y las circunstancias de sus muertes, el relato sería insoportable. La violencia de género, como os digo, es un fenómeno en plena expansión. En el 2013, hace apenas un año, la Organización Mundial de la Salud, me imagino que todas lo sabéis, le puso el calificativo de epidemia, ¿no? Según la OMS, la violencia contra las mujeres es un problema de salud global y que tiene proporciones epidémicas. Pero, daba toda una serie de datos y a mí, al margen de los datos, me parecía muy importante una de las conclusiones del informe que decía: necesitamos que más países midan este tipo de violencia y estudien los mejores instrumentos de medición que estén disponibles. También, hace apenas 7 meses, en el mes de marzo de este año, conocíamos el informe sobre violencia contra las mujeres realizado por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Los datos eran estremecedores una vez más. En el último año, según este informe, 13 millones de mujeres europeas sufrieron violencia física en los 28 Estados miembros. 3,7 millones fueron violadas y 9 millones de mujeres fueron víctimas de acoso en nuestra Europa. A lo largo de su vida, 62 millones de europeas, es decir, 1 de cada 3, han sufrido violencia física o sexual. Y fijaros que esta encuesta recoge datos a partir de los 15 años, es decir, toda la violencia sexual o física de las menores de 15 años no está recogida en este informe. También dicen que prácticamente la mitad, el 47% de las mujeres que viven en Europa, han sufrido violencia psicológica por parte de su pareja y 102 millones de mujeres han sufrido acoso sexual. Al margen de las cifras, que a mí me parecen, en fin, no tengo calificativos, las conclusiones también son muy preocupantes, porque dice este informe que la mayoría de las víctimas, y una cifra que coincide con los datos que tenemos en España, alrededor del 70% no denuncia esta violencia. Es decir, conocemos solo un 30%, en el mejor de los casos, de la violencia que se sufre. La mayor parte de la violencia sigue silenciada. No tenemos ese relato tampoco. El relato de la violencia aún no lo tenemos construido. Entonces, ¿qué sentido, qué significado tiene la ciudadanía de las mujeres en este contexto? Está claro que es una ciudadanía en entredicho, una ciudadanía cuestionada y tensionada cotidianamente. Insisto, las propias conclusiones del informe europeo señalan que como la mayoría de las mujeres no recurren al sistema judicial ni a otros servicios, se pone de manifiesto que las necesidades y los derechos de millones de mujeres europeas no se abordan actualmente en la práctica. En la realidad no están, no existen. El estudio pone cifras a lo que ya hace mucho tiempo que sabíamos, que es muy difícil encontrar alguna mujer que no haya sufrido a lo largo de su vida algún tipo de violencia. Y sobre todo, que la impunidad se extiende. Es decir, los estudios sobre violencia muestran que suele manifestarse como un mecanismo de respuesta ante un conflicto determinado, como os decía antes, y para el patriarcado no hay mayor conflicto que la pretensión de autonomía de las mujeres. Bueno, en España las cifras las conocéis, no voy a pararme ahí, pero sí voy a pararme en una cuestión, en la inexactitud, que ya la hemos señalado antes cuando hablábamos de las cifras. Hoy, en el boom de la informática, de las redes sociales, de las estadísticas, en el momento histórico que podemos calcular hasta la huella de carbono, la información que tenemos sobre la violencia sobre las mujeres, como os decía, es escasa y es fragmentaria. Siempre que hablamos de violencia, fijaros, lo hacemos sobre magnitudes estimadas, cifras aproximadas y números calculados. Nunca tenemos números exactos. Los datos de los que se dispone solo reflejan una parte de la realidad. En España tenemos cifras oficiales desde el año 2003 del número de asesinatos, pero en esas cifras, que es un avance, pero en esas cifras no tenemos el número de mujeres que se suicidan, no tenemos ni idea. No tenemos ni idea del número de mujeres que fallecen como consecuencia de las enfermedades crónicas, de las enfermedades que supone la violencia de género continuada. No tenemos ni idea del número de mujeres que fallecen como consecuencia de agresiones machistas
que no fallecen en ese momento de esa agresión, en el momento en el que bien fallece o bien entra en el hospital, pero puede tener un segundo ingreso. Todas esas mujeres víctimas de violencia no las sabemos, no las tenemos contabilizadas. Y yo os pregunto, ¿no es ese desdén hacia la vida de las mujeres una forma de misoginia en sí mismo? ¿Cómo vamos de tiempo, Rosa? Vale. Otro ejemplo, creo que aún más claro, entonces, como tengo tiempo, a lo que me refiero con la nueva misoginia. Mirad, hace 14 años podíamos leer en España sentencias como estas. He traído dos como ejemplo, que igual os acordáis. Una es una sentencia de la Audiencia de Pontevedra, dictada en el mes de junio del año 2000, que decía: no puede considerarse como particularmente vejatoria o degradante la conducta de un violador que amordazó a su víctima, la amenazó con un cuchillo y la penetró vaginal y bucalmente porque posteriormente le ofreció un vaso de agua. Esta, como os digo, es de junio del 2000. Y otra parecida es de mayo del 2000 y es del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que rebajó de 22 a 15 años la pena de prisión a un hombre que pateó, estranguló y descuartizó a su compañera por entender que no hubo ensañamiento. Esta mujer, que se llamaba Esperanza Villena y tenía 38 años cuando fue asesinada, la cabeza fue hallada por separado en un descampado de Sabadell y hubo que reconstruir por ordenador su rostro para poder identificarla. Pero el tribunal catalán considera que no hubo ensañamiento en este asesinato. Bueno, yo creo que 14 años después, esas sentencias o similares, yo creo que son inimaginables, ¿no?, en nuestra realidad. Sin embargo, la respuesta judicial es insuficiente y mucho más sutil, ¿no? Cada año más insuficiente. De hecho, por ejemplo, en la ley integral, cuando se aprueba la ley integral, se preveía la creación de 17 juzgados especializados y en la actualidad, si no me equivoco, tenemos 106 juzgados especializados. ¿Pero con qué nos encontramos? Con que tenemos juzgados especializados sin personal especializado. Ya no solo jueces y juezas, que no todos están especializados, sino que todo el personal alrededor en la Administración de Justicia no está especializado. Y, insisto, otra forma de desdén y de misoginia. ¿Os imagináis un juzgado especializado en mercantil con un juez o una jueza que no sepa nada de mercantil? Es inimaginable, ¿no? Sin embargo, en el escenario de violencia sí, lo tenemos y lo sufrimos. Amnistía Internacional lo ha cuantificado en su informe ¿Qué justicia especializada?, en la que dice los datos igual coinciden con los de la Unión Europea, que el 73% de los casos no se denuncia en España, y que mientras 3 de cada 4 casos de violencia no se denuncian, encima buena parte de los que llegan a los juzgados se archivan. Según el Consejo General del Poder Judicial, en 2011 fueron archivadas 48.000 denuncias. Es decir, en 2011 no se le dio curso de media a más del 45% de las denuncias por violencia de género. En algunas comunidades autónomas el porcentaje es espectacular. Por ejemplo, en Asturias ese año fue del 59% y en Navarra del 56,6%. Pero además también descienden las concesiones de órdenes de protección solicitadas por las mujeres. Desde el año 2007, en el año 2007, por ejemplo, se concedieron 37.794. Al año siguiente subieron y a partir del año 2010, 37.900, 35.800, 34.500, 32.800 el año pasado y este año, de enero a junio, 16.200. Es una evolución desconcertante. O sea, ¿cómo es posible que ahora que tenemos más instrumentos, ¿no?, que hace 10 años, hace 14, cuando recordaba aquellas sentencias, cómo es posible que esté ocurriendo esto? Que los indicadores lo que nos están diciendo es que las mujeres no están protegidas. Y ya como ejemplo, yo creo que es significativo también de esto, es que por ejemplo, tenemos 3.000 dispositivos electrónicos de seguimiento puestos a disposición de los jueces. Pues de esos 3.000 dispositivos solo están instalados a 30 de septiembre, no creo que en este mes se haya modificado mucho la cifra, 710. Es decir, que mientras que en lo que llevamos de año
han sido asesinadas 42 mujeres y 2 casos más permanecen actualmente en investigación, 2.290 dispositivos que las podían haber protegido están en un cajón, vete tú a saber dónde. No están siendo utilizados. Además de esas mujeres asesinadas, de esas 42 mujeres asesinadas este año, 12 de ellas sí habían denunciado. Porque ese discurso oficial de que denuncies y no denuncias, la culpa es tuya, una vez más, ¿no? La culpa de la violencia también es nuestra, pero ni siquiera, bueno, no voy a entrar ahora por qué se está denunciando menos o por qué las mujeres no confían en el sistema de protección. Pero es que además hay mujeres que sí denuncian y a pesar de ello son asesinadas. Este año 12. Insisto, con 2.300 dispositivos, no sé dónde estarán guardados. Bueno, ¿por qué digo estos ejemplos? Para ver claro cómo la brecha entre un discurso oficial y un discurso social que se repite, la importancia de que las mujeres denuncien, la cantidad de mecanismos, el velo de la igualdad, en definitiva, ¿no? Pensamos que estamos en una sociedad donde las principales, al menos, reivindicaciones de las mujeres y que menos que tener una vida libre de violencia están recogidas y están cuidadas, eso choca absolutamente con la realidad, con nuestro día a día. No voy a contaros todas, pero os voy a poner un caso que yo creo que es paradigmático. En 25 de marzo de 2011 fue asesinada una mujer, solo tengo sus iniciales, que formaba parte de un matrimonio en trámites de separación. El asesino había sido condenado en 3 ocasiones. Sin embargo, las penas de alejamiento estaban canceladas y la que estaba en vigor era una pena de aproximación al agresor que recaía sobre la víctima, condenada en una sentencia el 17 de marzo de 2010 a 3 años de alejamiento. La asesinó el 25 de marzo del 2011. Le cortó el cuello y la golpeó con un martillo. ¿Qué quiere decir esto? Micromachismos, nueva misoginia antigua, da igual. No ha cambiado. La palabra de las mujeres sigue valiendo poco en los juzgados, aún en el caso de la violencia de género. Y, de hecho, si no fuese así, si no tuviésemos ese caldo de cultivo, si no tuviésemos esa cultura, sería imposible que hubiese crecido, se hubiese distribuido con tanta facilidad un discurso tan falso como el de las denuncias falsas. Tenemos los datos de las denuncias falsas que no han llegado nunca ni al 0,1%, quiero recordar. Cuando la última vez que pregunté me decían que las denuncias falsas en delitos económicos, por ejemplo, eran del 23%, no sé cómo será la estadística ahora mismo. ¿Por qué calan esos discursos falsos en nuestra sociedad? Porque tenemos todo eso, toda esa misoginia, todo ese caldo de cultivo, esa argamasa que sustenta esa violencia. Vamos terminando, sí, ya terminamos. Mirad, es conocida la respuesta que dio Hannah Arendt ante un grupo de periodistas cuando llegó del exilio norteamericano. Uno de ellos, probablemente porque le quería sacar el titular de Hitler, le preguntó: ¿quién es para usted el mayor asesino del siglo XX? Y ella, sin dudarlo, contestó: el paterfamilias. Eso ocurría a mediados del siglo XX y lo decía una mujer tan lúcida como ella, ¿no? Bueno, pues en el siglo XXI el sexismo y la misoginia gozan de una extendida impunidad. El escenario es mucho más igualitario, pero en él se desarrolla un espectáculo de una verdadera performance del machismo tradicional que se manifiesta en un complejo entramado donde se mezclan estereotipos, normas, conductas, creencias, mitos, discursos y metadiscursos. Y ya para terminar, me gustaría, fíjate todo lo que me dejo, Rosa. No paro. Bueno, no, quería terminar con unas palabras de Marcela Lagarde, que dice que para responder ¿qué quiere una mujer? Solo precisamos la atenta escucha y oiremos la voz de las mujeres y una mirada de empatía y miraremos a las mujeres actuar, ir y venir, trabajar, amar, a veces hasta divertirse, pero sobre todo miraremos a las mujeres inventar y construir el mundo para hacerlo habitable. Creo que esa es la respuesta a la barbarie, construir el mundo para hacerlo habitable, para todos y para todas. Muchas gracias. Pues
Pero, ¿qué has dicho? Bueno.